Este es el programa analítico. Tenemos en la primera unidad un tanto teórico, la profesión de la ingeniería del transporte. ¿Ya? Introducción, importancia del transporte, el empleo del transporte y algunos desafíos. Organización y sistemas de transporte. Esa es la unidad número 2. Después vamos a ver las características del conductor, del peatón, vehículo y del camino, como unidad número 3. Características del conductor, el proceso de percepción-reacción, características del peatón, del vehículo, del camino. Estudio de ingeniería de tránsito, estudio de velocidad en el sitio, estudio de volumen. Vamos a ver qué es el tránsito diario promedio anual, el tránsito diario promedio, volumen de la hora pico, clasificación de los vehículos, las millas, vehículos de viaje, ya estudio de tiempo de viaje y las demoras, estudio de aparcamiento, seguridad en la carretera, principios fundamentales del flujo de tránsito, diseño de intersecciones, control de las intersecciones, capacidad y nivel de servicio en las carreteras de 2 carriles, carretera de varios carriles y tramos básicos de caminos de acceso controlados. Capacidad y nivel de servicio en las intersecciones con semáforos, el proceso de la planificación del transporte, estimación o predicción de la demanda de viajes, evaluación de las alternativas del transporte, administración de los sistemas de transporte, y ahí se termina. ¿Ok? La evaluación, esto lo vamos a discutir todavía un poco, ¿ya? Vamos a cambiar un poquito. Forma de, ya. Lo que está faltando aquí es la bibliografía. En el tema de la bibliografía, todos los libros que sean de ingeniería de tránsito, yo les voy a pasar unos 3 autores al WhatsApp después de la clase, ¿ya? Este material que yo tengo para estudiar la materia se llama Ingeniería de Tránsito de Garbers. Ese también está disponible en el internet, lo pueden bajar. En base a ese vamos a trabajar. ¿Ya? Empecemos con la unidad número 1. Lo que son la profesión de ingeniería del transporte. Veamos. El transporte esencial para el desarrollo. La necesidad primordial de transporte es económica. A ver, el desarrollo de una ciudad, de un pueblo, siempre va de la mano con el transporte. Si el transporte no desarrolla a medida que el pueblo va desarrollando, va creciendo, va a significar un retraso en el crecimiento de esa ciudad, de esa población. A eso se refiere el punto número 1, que dice, ¿no? El transporte esencial para el desarrollo. Es esencial, es fundamental para el desarrollo. Hay un estancamiento marcado en el desarrollo de un pueblo cuando el transporte no evoluciona. Y es lo que nosotros estamos viviendo actualmente en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. El transporte en la ciudad de Santa Cruz se ha estancado, no está desarrollándose a la par del crecimiento que tiene la ciudad de Santa Cruz. Y eso le está pasando la factura ya a la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Si no evoluciona el transporte en Santa Cruz,
va a ser más difícil el desarrollo de la ciudad. Ya está sintiéndose cómo se está frenando la ciudad de Santa Cruz por culpa de no tener una buena planificación ni un buen desarrollo en lo que se refiere al transporte urbano, ¿no? La necesidad primordial de transportarse es económica, obviamente. La parte económica es fundamental en los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte más desarrollados, más evolucionados, son aquellos, especialmente en ciudades metropolitanas como Santa Cruz, son aquellos sistemas que te ofrecen un costo muy bajo para la población. Y eso significa un ahorro directo en el bolsillo de los usuarios, ¿ya? Ahora nosotros en Santa Cruz pagamos 2 pesos, 2.50, 1.50 la tarifa en micro, ¿no? A estas alturas ya debería tener Santa Cruz un sistema de transporte que le permita al ciudadano pagar 50 centavos, 20 centavos, 30 centavos para transportarse. Y eso se lo consigue únicamente con una planificación y una implementación de un sistema de transporte de movimiento de grandes masas, ¿no? No con micro. El movimiento de personas y de bienes es lo que se entiende por transporte. Ese punto está claro, ¿verdad? Importancia del transporte. Explotación de recursos naturales y mercado. Rapidez, costo y capacidad del transporte. Bueno, en realidad el transporte lo ocupamos para todo, ¿no? Para la explotación de los recursos, para el buen uso de los recursos también, para el movimiento de mercaderías. Es importante el tema de la rapidez, el costo, la capacidad del transporte. Sistemas avanzados de transporte, los que tienen los sistemas avanzados de transporte, las ciudades que tienen sistemas avanzados de transporte, obviamente son líderes, ¿no? en el tema de industria y comercio. Optimizan los costos y el beneficio es directo al bolsillo del ciudadano. De que el sistema de transporte debería ser una de las prioridades a tener en cuenta en el desarrollo de un pueblo. El transporte y el crecimiento económico van de la mano. Influye en el desarrollo y crecimiento de una región, reduce costos, aumenta la competencia, la competitividad. El costo, los costos sociales y los beneficios del transporte, mejoramiento de la posición económica, tiene efectos negativos. Básicamente aquí los efectos negativos se dan cuando el transporte es malo, pues, ¿no? La sociedad acepta riesgo a cambio de los beneficios. Obviamente, cuando nosotros introducimos un sistema de transporte de grandes masas, hay pues riesgo, ¿no? Si nosotros introducimos el metro en la ciudad de Santa Cruz, las velocidades a las que alcanza el metro no son impresionantes, pero son fuera de serie, digamos. Estamos hablando de 80, 100 kilómetros por hora por el centro de la ciudad, digamos, ¿no? Y al llegar a la estación viene con una velocidad de 40, 60 kilómetros por hora. Y al tener una longitud considerable, el metro pasa, ¿no? Hasta su parada final en la estación. Y eso es peligroso para las personas que se caigan o que se empujen entre sí y puede haber accidentes, ¿no? Fatales, ¿no? Han habido y siempre los hay. Pero esos riesgos son mínimos a cambio de los beneficios. Balancear un transporte rápido y útil y los costos deriva beneficios sociales, es decir, en todo sentido, un sistema de transporte urbano o interurbano bien
elaborado es una gran cosa para una ciudad, ¿no? Los sistemas de transporte son diferentes. Tenemos aéreo, terrestre, también tenemos los que son sistemas de transporte acuático, ¿no? Los barcos y demás. Entonces, hay diferentes tipos de sistemas de transporte. El empleo en el tema de transporte representa oportunidades de empleo para los operarios, ¿no? Obviamente, requiere mano de obra para la planificación, la construcción, la operación y el mantenimiento o la conservación del mismo sistema de transporte. Ya tenemos eh, los transportes hidráulicos. Hay dos situaciones acá, ¿no? Vamos a verlo enseguida. Las rutas aéreas, los ferrocarriles y las carreteras, que es lo que teníamos antes. Son los sistemas de transporte que existen, que se conocen. En nuestra ciudad básicamente tenemos carreteras y rutas aéreas, ¿no? Y bueno, también las hidráulicas las tenemos en el tema de transporte del petróleo, ¿no? De petróleo y gas, esos son los que van por tuberías, ¿no? Estos son los sistemas de transporte conocidos, ¿ya? Vehículos livianos para transportar cantidades mínimas de personas, 4, 5, 3 personas. Aéreos, que ya son importantes para transportar 100, 150 personas. Los buses también están en la categoría de grandes movimientos de grandes masas. Estos normalmente, el que tenemos en la foto, aproximadamente 50 pasajeros, ¿no? Los ferrocarriles, bueno, esto ya depende de la cantidad de vagones que pueda tener. 200, 600 pasajeros puede transportar. Y los movimientos de carga, tenemos los camiones, los trailers, los tractocamiones, etcétera. Ya son para cargas, para mercadería. También los ferrocarriles, para mercadería. Los hidráulicos, ¿no? De tubería, y los marítimos son los barcos, las lanchas, ¿no? Esos son los sistemas de transporte conocidos, de los cuales nosotros en Santa Cruz tenemos ferrocarril, tenemos hacia Quijarro, ¿no? Puerto Quijarro, esa zona tenemos ferrocarril. El aéreo también lo tenemos y los buses también lo tenemos. El tema del transporte por tuberías también lo tenemos. Disciplinas profesionales requeridas en el sistema de transporte. En la parte de la ingeniería para la planificación, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento. Los abogados, la parte de derecho, para el tema de las leyes, los proyectos y anteproyectos de leyes que van a gobernar el sistema de transporte que se tiene implementado o que se va a implementar, porque siempre hay que hacer ajustes, ¿no? Ya en el uso de un sistema nuevo implementado en una nueva realidad, las leyes tienen que ser modificadas. En la parte de ciencias económicas, los impactos económicos. También hay que hacer un buen análisis de los impactos económicos, porque si el sistema de transporte es ideal para el momento y el lugar donde se lo aplica, van a haber cambios importantes en el aspecto económico, socioeconómico. Ciencias administrativas, almacenamiento de carga, materia prima, productos terminados, implica un personal o varias personas que se dediquen a hacer este tipo de estudios, ¿no? De la parte administrativa. Y las ciencias sociales, bueno, provee empleo para muchas personas. Planificación. Es la selección de proyectos para el diseño y construcción. Eso es planificar.
¿A qué se dedica? Definir problemas, recopilar y analizar datos, evaluar soluciones, predicción de tránsito futuro, factibilidad física, conocimiento de economía. Esto es lo que hace falta en todas las sociedades. Armar un equipo de planificación que se encargue de trabajar en esto. Acá en Santa Cruz hay intención de hacerlo, pero no lo han hecho todavía, ¿no? Tienen un equipo, pero no tiene resultados. Ese es el problema ahorita, ¿no? Entonces, básicamente, el equipo de planificación tiene que hacer una planificación a largo plazo, considerando los índices de crecimiento de la población que se tienen como dato a la fecha, ¿ya? Y en esa planificación no necesitan tener un diseño de proyecto, o sea, no necesitan tener un proyecto a diseño final, solamente planificar. Por ejemplo, nosotros planificamos crecer, digamos, como Santa Cruz de la Sierra al año 2030, llegar al kilómetro tanto con la población urbana. Ya está, eso es una línea de planificación y en esa línea de planificación indican y decir, vamos a hacer una escuelita en esta zona, un parquecito en esta zona, un hospital en esta zona. Definen la zona y nada más, no necesitan básicamente otra cosa. Al paso del tiempo, las nuevas autoridades deberían respetar esa planificación y decir, bueno, se tenía planificado a esta temporada llegar a este lugar y construir aquí un colegio, aquí un hospital, aquí entonces procedamos a construir. Y al momento ya de elaborar el proyecto a diseño final, se hacen los ajustes y se construye. Eso es lo que nos falta mucho a nuestra sociedad en estos lados del mundo. Que viene el nuevo alcalde, que viene el nuevo presidente y la planificación que tenía el anterior, que quizás tenía, no les interesa, digamos, o sea, a la basura. Y el nuevo que viene con otras ideas y, y elabora su propia planificación, de la cual no hace casi nada porque su gestión son 3, 4 años y entonces no logran avanzar. Porque viene el otro y borra a la basura todo lo que planificó el anterior y todos se pasan planificando y nadie hace nada, digamos. O hacen después a la apurada lo poco que pueden hacer y no hay nada, ¿no? Entonces eso falta tener esa conciencia social de que lo que hizo el anterior hay que sacar lo mejor de lo que hizo, ¿no? La anterior autoridad hay que sacar lo mejor de lo que hizo y manejar la misma línea, el mismo rumbo, para que se vea el avance. Si no, no se va a ver el avance, como nos pasa a nosotros. Llega la siguiente autoridad, el siguiente alcalde, borrón y cuenta nueva, y tira su línea para otro lado y el tiempo se pasa, se termina su tiempo y no hace mucho. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Planificación. Un equipo multidisciplinario de personas que planifica el crecimiento de la ciudad. Y entre esa planificación, con los datos que se tienen de la población, del crecimiento poblacional, se deben marcar lineamientos del cambio o la modernización del transporte público. Cuando Johnny propuso hace ¿cuántos años hará? Unos 15 años atrás, en una de sus campañas, construir el metro en la ciudad de Santa Cruz, realmente no estaba loco, más bien él, desde mi punto de vista, estaba ya atrasado. Cuando él propuso poner un metro en Santa Cruz, ya el metro debió existir en Santa Cruz. Estamos hablando de unos 15, 20 años atrás. Ya debió existir. Pero no,
hasta ahora no hay el metro o algún sistema masivo de transporte en la ciudad, ¿no? Aunque Johnny ha dicho que lo va a gestionar en esta oportunidad. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Va a ser más difícil implementar un sistema de transporte masivo. ¿Por qué? El sistema de transporte en la ciudad ha empezado a crecer como sea. Se ha dado modo para crecer y ha crecido. Las personas que están administrando el sistema de transporte ahora no son 200 o 300, son miles. Entonces ya se va a generar un impacto social bastante fuerte que se va a oponer a la implementación de un sistema masivo de transporte. Y esa es una consecuencia de no haberlo implementado en su debido momento. Y si se hubiera implementado hace 20, 30 años atrás, no iba a haber tantos sindicatos de transporte, no había tanto transporte, simplemente se iba a implementar y se iba a seguir la corriente. Ahora ya va a estar un poco más difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, esa implementación se tiene que hacer en algún momento. Entonces va a haber un problema social ahí, ¿no? La parte del diseño especifica los aspectos del sistema de transporte y ya esta es otra etapa, ¿no? Una cosa es la planificación y otra cosa ya viene a ser el diseño. Y el diseño ya va enfocado a cada proyecto en específico. La planificación es un poco más general y el diseño ya es más específico a cada proyecto. Voy a diseñar un hospital, voy a diseñar un tramo carretero, vamos a diseñar un tramo de monorriel o de algún sistema, ¿no?, de transporte. Ya eso es otra cosa. Ya aquí es más específico y necesita profesionales específicos para esa situación, ¿no? Aquí dice ingeniero diseñador, los diseñadores, ¿no? Todo el equipo de diseñadores que pueden intervenir la parte topográfica, depende del proyecto, ¿no? Granulometría, geometría, el trazado, la geometría del trazado de un tramo, ya sea para ferrocarril, sea para monorriel, sea para la situación que se esté implementando, ¿no? Todo lo que relacione la velocidad del vehículo con las características geométricas del camino. Sin contratiempo, con eficiencia, desacuerdo de las leyes físicas. Bueno, cada proyecto va a tener y tiene siempre sus complicaciones que hay que ir superándolas, ¿no? Después recién viene la parte de la construcción, ya cuando se termine el diseño. En la parte de la construcción incluimos, dependiendo de la obra, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando de carreteras, van a haber desmontes, nivelaciones de la superficie, las compactaciones, transporte de material, finalmente las capas, las petas, dependiendo del tipo de pavimento, etcétera, ¿no? Procesos de edificación y utilizando equipos modernos. Bueno, todo es un ciclo, ¿no? La parte de la construcción. Y después de que ya está construido, viene la operación, la administración del tránsito y el mantenimiento, ¿no? Entonces, va a tener que tener un requerimiento, si estamos hablando de un sistema de transporte, van a tener que haber ingenieros de tránsito, ¿no?, que se encarguen de estudiar las variaciones de tránsito. La ciudad de Santa Cruz es tan grande que ya debería de tener un modelo ya centralizado en alguna oficina donde puedan hacer actualizaciones, verificaciones y correcciones para el flujo del tráfico vehicular, donde el Departamento de Infraestructura dice, vamos a hacer un mantenimiento a esta avenida. Y entonces el Departamento de Tráfico en su modelo tiene que obstaculizar esa avenida, porque ya tiene cargado su modelo con el tráfico vehicular actual al día, porque el modelo se debe actualizar cada 3 meses
cada 3 meses con los datos de los últimos 3 meses, ¿no? El aforo en una ciudad que está en un franco crecimiento y tiene clara la figura, digamos, hacia dónde va, el aforo es continuo. No es que voy a aforar cuando quiera hacer un puente o cuando quiera diseñar algo. En una ciudad el aforo es día y noche, todo el tiempo, 365 días del año. Y en el momento que tú vas a obstaculizar una calle, en tu modelo que está trabajando ahí todo el tiempo y se está actualizando cada que tú lo requieras o cada 3 meses. Entonces, ¿qué significa cada que tú lo requieras? Cuando vas a hacer un cambio, actualiza tu datos con los aforos recientes, incrementas o en tu modelo la cantidad de vehículos que pasan por esa calle, por la otra y por todas las calles, ¿no? Actualiza tu modelo, interrumpes esa calle y ves cómo se va a comportar el tráfico. Y decides, después de modelar en tu modelo, para dónde se van a ir los vehículos, y le dices al departamento de infraestructura, vamos a cerrar esta calle y vamos a direccionar el tráfico por estas otras calles, estas otras alternativas, que son las opciones que menos congestionamiento nos causa. Eso es tener algo planificado. No es, ¿saben qué? Vamos a intervenir esta calle y mañana vamos y le ponemos tranca y lo intervenimos y qué me importa de los afectados, ¿no? Eso no se debe hacer. O sea, no tiene que haber afectados, tiene que haber una planificación bien coordinada. Y en algunos casos, unos kilómetros o cientos de metros antes del obstáculo que se va a generar, se debe de impedir el acceso, ¿no? Si se trata de una calle céntrica, se debe de impedir el acceso. O de lo contrario, se le dice, ¿saben qué, señores de infraestructura? Hemos visto en nuestro modelo que su intervención no puede ser en el día, tiene que ser en la noche. Y tiene que ser en la noche y de esta manera, punto, no opción. Por las causas que puede tener el colocar obstaculizar un tramo, ¿no? Entonces, todas esas cosas se lo hacen coordinadamente con el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Ya, eso esperemos algún día verlo en este pueblo. Integración del vehículo, integración del conductor, características del peatón. En otras ciudades, el peatón es el importante. Acá en Santa Cruz, el vehículo es el importante. Al revés, la psicología. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que acá en Santa Cruz el peatón se tiene que cuidar, porque si no lo pasan por encima. En otras ciudades, el vehículo tiene que cuidarse de no atropellar a alguien. Es decir, se nota directamente. El peatón respeta sus pasos de cebra, respeta sus señalizaciones, que sí existen las señalizaciones en otras partes, pero sin embargo es el conductor del vehículo el que tiene que estar atento, porque el peatón, una vez que le toca el verde, se mete. El peatón en otra ciudad no mira si viene un vehículo cuando su luz de el peatón está en verde. No mira, pasa. Acá no. Acá está en verde para el peatón y el peatón tiene que mirar de izquierda a derecha, al frente y hacia atrás para ver si no lo van a planchar al dar un paso más para adelante, ¿no? Aunque esté en verde su sentido de circulación. Entonces, de esas cosas uno se percata, digamos, ¿no? Y eso tiene que cambiar y eso es un trabajo bastante grande, es gigantesco, ¿no? Para mejorar la seguridad, el flujo y capacidad de las vías. Entonces, fíjense ustedes que no solamente el aforo se debe realizar a los vehículos, se debe realizar también el aforo a los peatones, porque en una calle, tu semáforo que diseñas no solamente va a depender de vehículos, va a depender también de peatones. Llega un momento en el crecimiento de una ciudad que el peatón se hace más importante hasta que los vehículos.
Es decir, el tiempo que le vas a dar para que cruce el peatón es fundamental para que no generes congestionamiento aguas arriba, calles arriba, ¿no? Porque la población, la gente, la población es tan densa que hay tantos peatones que si vos no le pones el verde para el peatón en un cierto punto, tus peatones se empiezan a congestionar y arrastran la cola aguas arriba, donde te genera obstáculos en calles de más arriba. Entonces, el aforo de los peatones ya, por lo menos en esta ciudad, ya se debería estar haciendo, ya se debería estar empezando a tomar datos de peatones, porque esto va creciendo y en algún momento vamos a tener esa cola de peatones que obstaculizan el tráfico vehicular, ¿no? Una de las medidas que la mayoría de las ciudades toma en el tráfico vehicular es lo que ya empezó a tomar aquí la ciudad de La Paz hace unos años, impedir la circulación de los vehículos con placas pares y al otro día con placas pares. Es decir, lunes, miércoles y viernes circulan placas pares, por decir algo, ¿no? Martes, jueves y sábado circulan placas impares. Domingo no circula nadie, todos peatones. Ese tipo de medidas se han empezado a tomar ya hace varios años en diferentes ciudades por la congestión vehicular, por el colapso vehicular que se da en la ciudad. Y no sé si será una buena medida, hasta cierto punto sí, digamos, pero quizá no es tan adecuado porque finalmente la gente se empieza a comprar dos vehículos, bueno, uno con placa par y otro con placa impar. Si manejaba antes uno y si manejaban dos, ahora son cuatro vehículos, digamos, ¿no? Al final salen igual todos los días. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento con un sistema de transporte de grandes masas eficiente, cómodo, adecuado, ¿no? Entonces, por ese motivo, la gente prefiere irse en su vehículo, se prefiere tener un vehículo. No debería ser así. Los funcionarios, los ejecutivos, los empresarios y todo deberían subirse a un sistema de transporte cómodo, eficiente y adecuado, sin ningún problema, ¿no? Si hubiesen esas condiciones, no habría necesidad de que la persona realmente necesite un vehículo, ¿no? Entonces la cantidad de vehículos disminuiría si el sistema de transporte fuese adecuado. Esa es la lucha, ¿no? El mantenimiento. El mantenimiento es continuo, ¿no? Es de todo el tiempo. Si nosotros no hacemos el mantenimiento en su debido momento, resulta más caro. Siempre resulta más caro. Entonces el mantenimiento se debe hacer, la intervención se debe hacer en un momento adecuado, ni antes ni después del deterioro completo del tramo carretero o de las vías del transporte que estamos que tenemos en la ciudad, ¿no? Esta ciencia de la ingeniería de transporte no es muy antigua, es una ciencia relativamente nueva. Cuando las ciudades empezaron a congestionarse, esta es básicamente una ciencia, ingeniería del transporte, ahora se llama así. Hay que hacer ingeniería de transporte, ingeniería de tránsito. No es como una materia, es una especialidad, es una carrera básicamente, así como ingeniería civil e ingeniería del transporte. Así se manejan las universidades en otros países. Entonces, no es una materia, ya es toda una carrera para poder manejar un sistema de transporte. Y no son dos o tres personas, son cientos de personas que manejan un sistema adecuadamente de transporte, ¿no? Planificación, análisis de datos, predicción, evaluación. Fíjense, el primer punto es análisis de datos. Análisis de datos. Hace un par de meses nos invitaron como carrera a una reunión en la alcaldía donde mostraban algunos datos ellos de
para el transporte. Están con la idea, por lo menos eso uno queda, entre comillas, tranquilo de ver que las autoridades tienen clavada la espina en el pecho de mejorar el sistema de transporte. Pero lo que no saben es qué hacer, porque han armado un equipo técnico que no corresponde, digamos, desde mi punto de vista. Son ingenieros, pero son ingenieros civiles. Es como yo, como ustedes, somos ingenieros civiles. No han armado un equipo como el que merece Santa Cruz. Santa Cruz merece un ingeniero en transporte. He estudiado 6 años, 5 años solamente ingeniería de tránsito, de transporte, de tráfico. Y no uno, por lo menos unos 8, para que encaren el problema que tiene Santa Cruz. Nos mostraron un planito ahí en planta de la ciudad, con unas rayitas que por acá va a venir, que aquí vamos a hacer un puentecito. Burreras, digamos, ¿no? Para mí, burreras. Y yo le dije, pero ¿cómo haces vos eso, digamos, si no tenés datos? Y me dice el técnico, estamos aforando ya hace 3 años. ¿Pero de qué me estás hablando? Ya son casi 4 años que estamos en pandemia, le dije. ¿Qué has aforado? Estábamos en pandemia del 2019, 2020, 2021 y ya estamos en el 2022. Tenés aforo de hace 3 años, quiere decir que has estado aforando desde el 2019, 2020. No sirven esos datos. Para nada no sirven, ¿no? Porque recién estamos empezando a tener el flujo que teníamos antes de la pandemia. Las trancaderangas que teníamos antes de la pandemia. Y vos te has puesto a aforar cuando los vehículos estaban en su casa. Entonces no tiene ningún sentido. O sea, para que se den cuenta, no tienen la idea. Les falta la idea al equipo técnico, porque los ejecutivos ya la tienen la espina clavada en el pecho. Ya los he notado con ganas de hacer algo por el tráfico y el transporte vehicular en Santa Cruz. Y eso es con datos, análisis de los datos. ¿Qué voy a analizar si no tengo datos? ¿Cómo voy a tener datos? Haciendo aforo. Y no voy a ir a aforar un domingo, un sábado, un lunes. No, estos aforos tienen que hacerse continuos. Hay que tener los aforos continuos todo el tiempo ya. Entonces, si bien es cierto, no voy a esperar a tener aforos de 5 años para tomar medidas, sí, pero por lo menos tengo que tener aforos de 1 año, por lo menos de 1 año, para meter a un modelo y modelar el tráfico vehicular en Santa Cruz y ver, haciendo algunas variantes, qué es lo que ocurre con ese tráfico, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo un puentecito acá? Pongámosle el puente en el modelo y despachemos estos vehículos por acá. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si cerramos esta calle que se obstaculiza mucho y los mandamos para otro, los obligamos a que se vayan por otro? Y ver en el modelo cómo se comportan, ¿no? ¿Y qué pasa si eliminamos esta línea de micro? En tu modelo tienen que estar todas las líneas de micro y tienen que estar con el flujo actual, real. Si pasan 100 micros volteros del primer anillo por hora, en tu modelo tienen que pasar los 100 micros del primer anillo por hora. Y las otras líneas también así. Entonces en el modelo vos ves, a ver, retira esta línea de micro, retiremos, cambiémosles el rumbo a esta línea de micro en el modelo. Pero eso es con datos, ¿no? Con datos. Por eso acá en el primer punto está análisis de los datos. ¿Qué datos tenemos? La predicción, porque vamos a predecir lo que queremos, lo que creemos que puede ocurrir, y la evaluación de todas las modificaciones que se puedan hacer. En el análisis de datos hacemos eso, analizamos. ¿Qué pasa si cortamos este micro? ¿Qué pasa si el vuelo del primer anillo lo convertimos en monorriel? A ver, pongámosles un monorriel con esa cantidad de peatones. ¿Cómo yo sé la cantidad de peatones? Con aforo a los peatones. Yo tengo que aforar los peatones. De repente pasan 100 volteros del primer anillo por hora y solo hay 10 peatones. Entonces, ¿por qué estás pasando 100 micros para 10 peatones, por ejemplo? Ahí puedes tomar decisiones cuando tenés datos. Y entonces, tenés que saber cuántos peatones hay para decir, a ver, pongámosles un monorriel con 5 vagones, o con 10 vagones, o con 6 vagones, ¿con cuántos
vagones va a ser nuestro monorriel. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cómo sé cuánta gente tenemos? Hagamos aforo. Aforo a los peatones, no a los micros. También a los micros para ver y demostrar de que mejoraría el flujo peatonal y vehicular si cambiamos ese sistema de micro a monorriel, por decir algo. Pero ese es con datos. Y ellos no sé si han entendido, pero en la reunión que tuvimos no me pareció que hayan entendido. Se ofendieron cuando les dije yo que sus datos no sirven porque lo hicieron en pandemia, que deben hacer aforo en serio, digamos, no en pandemia. Y se ofendieron un poco y no sé. Pero bueno, esperemos que lo hagan bien. Después, el diseño, ¿no? Claro, por supuesto, una vez que vos ya tenés la planificación y decís, ya has hecho en el modelo, ya has hecho, has visto todos los cambios que puedes hacer en el primer anillo o en el segundo anillo, en el tercer anillo, eh, ya podés hablar de diseño, porque ya has hecho la prueba de poner un puentecito acá y has visto resultados. ¿Es necesario poner un puente o no? Actualmente. Y no solo actual, porque vos con los datos de crecimiento vehicular que tenés en la ciudad, podés hacer una predicción a futuro, incrementándole el flujo de transporte privado y público a tu modelo. Es decir, de acá a 5 años vamos a tener tantos vehículos, aumentar esos vehículos a tu modelo y vas a ver cómo funciona con un puentecito o sin puentecito. Y ahí empieza ya el diseño métrico, diseño de pavimentos, de drenaje, diseño de estructuras, ¿no? Dependiendo de lo que sea definido de primer paso. Después viene la construcción. Preparación de la superficie, la nivelación, el pavimento, lo que se tenga que construir, la construcción. Operaciones y administración. Y acá estamos al revés, porque después de las intervenciones que hicimos en esa reunión, el alcalde dice, ya no podemos hacer nada, dice. Ya tenemos los proyectos diseñados, imagínense. Ya están los puentes diseñados y ya están a diseño final y ya tienen presupuesto. O sea, ya los van a construir si no tienen un modelo. O sea, no saben si ese puente que van a poner en ese lugar donde lo quieren poner es la mejor opción. Ahora, porque lo que hay que solucionar los problemas es ahora, no a futuro, digamos. ¿No? Entonces, teóricamente este año se van a construir como 5 o 6 pasos a nivel en la ciudad. Y puede ser que en algún momento esos pasos a nivel tengan que construirse, pero de repente estamos haciendo mal uso del dinero porque podríamos construir en otro lado donde sí realmente se lo requiere. Entonces la política es un punto aparte, ¿no? Aquí, en nuestro mundo. Recién viene, ¿no?, la construcción, después de todo este análisis de acá anterior, recién viene la construcción, la operación, el mantenimiento, la vigilancia, el control, etcétera. Acá lo que no veo y es un aspecto importante, digamos, que hay que tomar en cuenta. Un aspecto transversal es la socialización. La parte social, tiene que haber un equipo social en todo este proyecto de implementación, de cambio de un sistema de transporte, un equipo social que socialice con la población desde el inicio y en todas las etapas. Ese equipo tiene que estar insistentemente haciendo reuniones con los barrios, con la gente, mostrándoles los beneficios, hablándoles, por ejemplo, de decirles, vamos a implementar un metro, el metro en este tramo, y con todos los que viven en esa zona tienen que hacer una concientización. No solamente para que lo acepten el nuevo proyecto, sino para que lo cuiden. Es decir, decirles el metro es suyo, ¿no? Mandarles mensajes, escribir mensajes, cuide su medio de transporte, cuide su metro, cuide su asiento por último, digamos, ¿no? No pinte, no destruya,
porque es suyo, o sea, hacerlo dueño al usuario. Ese aspecto social es fundamental porque son muy dañinas nuestra gente, ¿no? Muy dañinas. Entonces hay que concientizar y esa concientización, la parte social, debería estar desde la planificación. Un equipo de, de expertos en eso tienen que arrancar aquí y llegar a que una vez implementado el sistema no sea destruido de, en ningún momento, ¿no? O sea, perdure y en óptimas condiciones, ¿no? De limpieza en todo sentido. Ese mismo equipo, ese equipo de sociólogos, si se puede decir, no tiene que estar nunca fuera, desde el inicio para siempre, porque no solamente tiene que hacer la parte de concientización, sino que tiene que hacer un acompañamiento con el cuidado, el mantenimiento de los vehículos. Inmediatamente un niño escribe un mensaje en el asiento del micro o del metro ahí, ya los sociólogos tienen que identificarlo el mismo día para que al otro día ya eso esté reparado. Porque va a venir otro niño y lo va a ver y va a decir, ah, este escribió su nombre, yo escribo el mío. Y al día siguiente o más tarde viene otro y ve, ah, no, si aquí están poniendo su nombre todo, ¿no? Y en 3 días eso está lleno. Por eso es importante el acompañamiento de la parte social en este tipo de trabajo, ¿no? Experiencia, análisis, proyecto, investigación y desarrollo de transferencia de tecnología. Esta parte de investigaciones, desarrollo y transferencia de tecnología se refiere más, un poco más a la actualización de un sistema de planificación que ya está implementado, ¿no? Una vez que lo implementamos y pasamos todo este proceso, llegamos a un punto donde la tecnología avanza de alguna manera y podemos actualizar, ¿no? Esos sistemas que ya están funcionando, ¿no? Se me ocurre viendo cómo está funcionando todo el sistema e implementar dispositivos electrónicos en cada vagón, digamos, del metro o del monorriel que hagan más divertido tu viaje en el sistema de transporte, ¿no? Cosas así, a eso se refiere. Y con eso terminaríamos básicamente la unidad número 1. No sé si... Uy, ya. Entonces, bueno, ahí vamos a quedar. Nos hemos quedado bien cabalito en el tiempo. Y el día jueves vamos a continuar con la unidad número 2. No sé si tiene alguna pregunta alguien. En las clases que vayamos a tener, diga, diga. Ah, en el chat. A ver. A ver, ¿cuál sería el profesional a cargo de la planificación? El ingeniero sería urbanista o tendría que tener una especialidad en ese rubro. Ya. En realidad, tendría que ser un equipo, ¿no? Tendría que ser un equipo. Por ejemplo, acá podríamos hablar de un urbanista, un especialista en planificación. Básicamente son los denominados urbanistas, que es una rama de lo que es la arquitectura, ¿no? No conozco, la verdad, si acá en Santa Cruz tenemos la carrera de urbanismo. Sé que hay arquitectura, sé que hay diseño y arte, pero no sé si hay realmente. ¿Sí? Entonces, ellos, ajá, ellos son los encargados, los más adecuados para el tema de apoyar en la planificación, que es lo que dice, ¿no? A cargo de la planificación. Sin embargo, hay algo muy importante ahí. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es la visión de ciudad que queremos tener.
¿Y quiénes son esos que queremos tener? Los gobernantes. Es decir, el alcalde. En este caso, el alcalde, el prefecto, qué sé yo. Las autoridades que están arriba dicen, yo me la imagino a Santa Cruz de la Sierra como Miami. Una cosa es decir, yo me la imagino Santa Cruz de la Sierra como Miami. Entonces el urbanista ya tiene un punto de partida para planificar. No es diferente a que venga un gobernante y diga, yo me la imagino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como La Habana, por ejemplo. No porque sea socialista ni no socialista, sino por el modelo de ciudad que tienen. Miami es una ciudad hiperarchicapitalista, donde hay mucho movimiento económico, donde tú miras, hay comercio, hay mall por todo lado, hay moles, hay tiendas de marcas de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, al otro lado, en La Habana, tiene otro enfoque urbanístico, ¿ya? Entonces, no solo depende de tener, ¿sabes qué? Yo voy a contratar al mejor urbanista y el urbanista va a decir, ¿y qué querés, digamos? O sea, el urbanista te va a dar las directrices lo mejor posible bajo un paraguas, bajo una visión de ciudad que vos tenés. ¿Y quién es ese vos? Son las autoridades, son los alcaldes. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Viene un alcalde y tiene una visión de ciudad y olvida todo lo que hizo el anterior. Viene otro y le mete un BTR que no sirve para nada y viene el siguiente y lo destruye porque no sirve para nada. Entonces no hay una línea que se respete de, de modernización, de crecimiento. Eso es complicado, digamos, porque es muy político la cosa, ¿no? Es muy política. Y la sociedad que tenemos nosotros somos muy pasivos. La verdad es esa. Nosotros permitimos que las autoridades vengan y hagan lo que les da la gana. Porque si se hubiera decidido que se haga el BTR en el primer anillo, no se frenaría, pues, ¿no? Venga quien venga. Si viene otro alcalde, viene cualquier otro alcalde, si se decidió que sí iba a ser el pueblo, debería estar ahí al frente, poniendo el pecho y diciendo, esto tenés que hacerlo. No es lo que te dé la gana a vos, vos tenés que hacerlo, terminarlo, que arranque, ¿no? O al revés, cuando la SOSA quiso implementar su BTR, todo el mundo debió salir, vos no vas a hacer esto, Choquita. No es esta la visión de ciudad que nosotros queremos. La planificación, ¿dónde está? La que hizo hace 30, 40, 50 años, no sé quién. Veamos esa planificación. Acá tenés que meter un monorriel, no un BTR. ¿Me entienden? Entonces, en una planificación no se hace a 10 años, a 5 años la planificación, se hace a 50, a 100 años. Es lo que también corroboré cuando viajé a Medellín. Ellos tienen una planificación a 100 años. Hemos entrado a ver sus sistemas de transporte, todo, y su planificación es a 100 años. ¿Ya? Y están Es una de las simplemente, mejores de Sudamérica, la de Medellín, ingeniero. Una de las mejores que hay, la planificación que sí, eh, yo creo que es la mejor, digamos. Yo creo que es la mejor hay. en el tema de transporte. Tienen 5 sistemas de transporte diferentes implementados que están funcionando. Sus sistemas de control son un espectáculo. Todos trabajan mancomunadamente, trabajan bomberos, policía, trabajan los gendarmes de la alcaldía en un solo edificio, en un solo cuarto. Vos entras a una sala enorme ahí donde están las cámaras de toda la ciudad y están representantes, no todo el equipo de bomberos, por supuesto, representantes como 5 representantes de los bomberos en una esquina, otros 10, digamos, policías, otros 20 gendarmes, otros 5 de la Defensoría de la Mujer, cada uno con su cámara y atendiendo su respectivo problema. Al lado hay una sala que recibe las llamadas de emergencia y esa sala deriva a la entidad correspondiente. Si le corresponde a bomberos, a la Defensoría de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, a la policía, a la gendarmería, lo deriva.
y ese equipo ya se encarga de ver el problema que le han derivado, ¿no? Entonces, trabajan en conjunto, han unido sus esfuerzos. Cada institución es separada, digamos, trabaja independientemente, pero han logrado unirse en un solo edificio para trabajar coordinadamente, para coordinar sus movimientos y no agotar recursos, digamos. La policía, por decirte, en una zona tiene 20 cámaras de seguridad. En la misma zona, de pronto los gendarmes tienen 50 cámaras. Y en la misma zona, de pronto una empresa de seguridad privada tiene 100 cámaras. Todas las cámaras que se encuentran en la ciudad están centralizadas para que se pueda socorrer en cualquier situación. Es decir, todos prestan sus cámaras para que las entidades en ese edificio las puedan mirar, puedan hacer uso de sus recursos. Entonces, es interesante ver ese tipo de trabajo. Fue muy interesante. Estamos años luz de llegar a eso nosotros. Y esa ciudad no es muy grande, ¿no? Es como Santa Cruz, ¿no? Y quizás hasta más pequeña, digamos. Y con probabilidades de crecimiento casi nulas en Medellín, porque está así en un cañón, ¿no? En un cañón, ya no tiene donde crecer, digamos. En cambio, Santa Cruz tiene una posibilidad de crecimiento todavía mucho más grande. Entonces, esas situaciones son las que nos están haciendo falta. Y eso pues les va a tocar a ustedes, ¿no? Ustedes son los nuevos profesionales que muchos de ustedes van a llegar a mínimamente a tener voz y voto en la decisión de ciertas políticas del desarrollo del transporte en esta ciudad. Ya no estamos lejos de cambiar los sistemas de transporte. ¿Y qué significa ya no estamos lejos? Yo les hablo 5 o 10 años máximo. Vamos a entrar en conflictos sociales porque se va a cambiar el sistema de transporte porque la necesidad ya es grande. Ya no es no es lujo, no se trata de tenerlo, se trata de que se necesita. Y el sistema de transporte, o sea, es baratísimo, ¿no? Cuando vos te subís allá y si no salís de las estaciones con un solo pasaje, puedes andar toda la ciudad en diferentes medios de transporte. Te subís al metro, te subís al monorriel, te subís, incluso tienen el BTR allá igual, tienen los, ¿qué se llaman estos? En cable, los trenes en cable y también tienen el teleférico, ¿no? Todos esos sistemas están integrados. Eso es lo interesante. Han logrado integrar todo. Hasta bicicletas tienen. ¿Puedes creerlo? Hasta bicicletas tienen estacionamientos de bicicletas donde vos llegas a un punto en que ya no te puedes mover en un medio de transporte masivo y está la bicicleta ahí. Agarras la bicicleta y te trasladas a la otra terminal donde tomas tu otro medio de transporte masivo, digamos, y con un solo pasaje. Haces todo. Entonces, y baratísimo, ¿no? El pasaje barato, yo estimo acá que debería costar en un monorriel unos 50 centavos a lo mucho para mayores y 20 centavos para estudiantes, algo así, ¿no? Todo eso hay que... Así es. Pero, o sea, tenés, vos una vez que entras a la estación, te puedes mover por todos lados, digamos, con ese mismo pasaje, digamos. Eso es también muy interesante, cómo integrar ese sistema para que puedas pasear toda la ciudad básicamente con un solo pasaje. De punta a punta podés ir en Medellín, es así, ¿no? Podés cambiar de sistema de transporte dentro de la terminal, de una de las terminales, y no pagás otra vez. Vos subís, ¿no? Te bajás, te subís al otro y seguís con ese mismo pasaje. Y llegás al punto donde querés bajarte. Una vez que salís, obviamente, del sistema de transporte, salís, ya para volver a entrar, volvés a pagar. Eso sí. Pero es súper barato, ¿no? Ahora, ese es un servicio, pues, ¿no? El tema de transporte es un servicio que el gobierno tiene que subvencionar también gran parte de él, ¿no?
eso también. En Medellín nosotros hicimos las averiguaciones y su sistema de transporte, el conglomerado del sistema de transporte, es sostenible. Pero sin embargo hay una línea como el teleférico que le sale, digamos, en contra. Lo que perciben como ingresos no les alcanza para su mantenimiento, pero en el metro les sobra demasiado para compensar ese déficit. Y en el conglomerado de sistemas de transporte, en la balanza, ellos indicaron en todas las instancias que preguntamos que es un sistema sostenible, que se pueden mantener solos, si es que siempre siguen unidos, ¿no? Entonces, algo así, así funciona. Entonces, no es descabellada la idea que tenía el Johnny hace 20 años de meterle un metro acá en Santa Cruz. No sé si lo hubiera hecho si ganaba en esa época, pero yo creo que ahora mínimo un monorriel tiene que poner, y no unos 8 o 10 tiene que poner, digamos, ¿no? En la ciudad ya se necesita. O sea que estamos a días de ver un nuevo sistema de transporte en la ciudad. Y hay que apoyarlo. Amén de que va a perjudicar quizás a los transportistas, y ahí entra la parte social. Hay que ver cómo se va a compensar por lo menos un poco a los transportistas que ya están empernados en un sistema de transporte y en un medio de vida, ¿no? Porque es quitarles el trabajo, ¿no? A ellos también, eso hay que ver. Por eso les digo, cuando no se implementa en su debido momento una situación, se complica. Y ahora la tenemos bien complicada, porque estos gremios nos van a hacer la lucha. A los que queremos el progreso, o sea, va a haber bloqueo, va a haber todo por no implementar un sistema moderno de transporte. Y eso está por verse, ¿no? Hay que ver. Yo creo que eso es lo que más le está frenando a Johnny Fernández ahorita, más que el dinero, de implementar un sistema de transporte. Porque él tiene buena relación con ese gremio. Y al momento que él implemente, se va a armar, ¿no? Por ahí creo que va la cosa. Pero la presión va a ser cada vez más fuerte y al final tiene que darse. No hay otra. Tiene que darse. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario. Muy bien, jóvenes. Ahí vamos a quedar. A ver. ¿En qué tanto afecta la autonomía municipal o departamental para la planificación del tráfico? El tráfico se podría comparar con otro logaritmo. ¿Qué dice? Otro logaritmo para así tener datos de diseño a partir de solo un mínimo de datos de aforo con 3 años. Sí, claro que sí. Vamos por parte. A ver, dice, ¿en qué tanto afecta la autonomía municipal o departamental para la planificación del tráfico? A ver, yo creo que más bien ahí la autonomía municipal o departamental, si ellos llegaran o sea, a ver, dependiendo de qué estamos pensando, un tráfico de masas, un movimiento de masas interprovincial, digamos, que ya ahí entraría la prefectura, ¿no? Cuando nos movemos de una provincia a otra, cuando nos movemos de Santa Cruz a Cotoca, de Santa Cruz a Montero, de Santa Cruz a Porongo, ahí tiene que ver la prefectura. Tendría que apoyar y tendría que aprobar el proyecto. Pero si estamos hablando solo de Santa Cruz, que no sale para ningún lado, solo tiene que ver la alcaldía, los concejales. Amén a los comentarios que han hecho acá en la ciudad de que por qué se han ido esos 5 o 7 concejales allá, que ha habido muchas críticas. Yo digo, debieron haber ido todos, los 11, los 11. Y muchos dirán, pero ¿qué saben estos pejes si no son ni siquiera ingenieros civiles ni nada, ni idea, digamos? No tienen, es verdad, pero toman decisiones. Toman decisiones y eso es importantísimo. Y el tipo no va a tomar una decisión de meter un monorriel si nunca se ha sentado en un monorriel.
¿Cómo vos vas a comprar un vehículo que te recomienda un fulanito que no te cae bien, sin vos haberlo visto ni sentándote encima de ese vehículo? No lo vas a adquirir. Yo por eso digo, debieron ir todos. Debieron ir todos y de entrada los de tráfico y transporte, pues, ¿no? Ellos debieron estar en primera fila ya para ver todo el sistema. Pero bueno, por lo menos fueron 7. Y ya 7 son mayoría. De 11, 7 son mayoría. Por eso digo yo, sería el colmo de que en esta gestión no se implemente un sistema de ese tipo en Santa Cruz. Sería el colmo. Volviendo a la pregunta, la autonomía municipal tiene toda la potestad para poder cambiar el sistema de transporte dentro de Santa Cruz. ¿Ya? Si queremos hablar de un metro que vaya, diría yo, de la zona de Palmasola, que ingrese al centro de la ciudad, más o menos por la avenida Santos Dumont, que ingrese al centro de la ciudad y que atraviese por debajo, obviamente, por debajo de la ciudad, que salga a alguna terminal cerca de la plaza o por algún mercado del centro, y que atraviese hacia el norte y que vaya por el norte hasta Guarne, Montero, ¿no? Una línea en ese sentido, y la otra línea sería por el otro lado, ¿no? Como una cruz, básicamente, de metro. Ya ese sería prefectural, perforando por debajo del suelo y metiéndole por ahí las estaciones, ¿no? Ahí ya sería hablar con el gobierno departamental para coordinar bien esa situación, que debería haber un apoyo. Y la autonomía, yo creo que nos favorece la autonomía. Entre comillas, autonomía, porque tan autonomía no es, porque si el gobierno central dice, ¿sabes qué? No quiero que hagas un metro interprovincial. No quiero que lo hagas. No se puede hacerlo. Hasta ahí llega la autonomía, lamentablemente. Es decir, el gobierno, para hacer un metro de esa magnitud, no va a alcanzar la plata del gobierno municipal ni del gobierno departamental. Se va a necesitar un apoyo económico del gobierno nacional o de entidades extranjeras que apoyen económicamente. Y si el gobierno nacional te dice, no, no quiero que lo hagas, listo, está listo, chao autonomía, ¿no? Ese es el tema. Pero la autonomía, viéndolo un poquito más optimista, sí favorece. Ahora, el tráfico con 3 años de datos es muy buen dato que tenga aforo de 3 años, pero no de 3 años en pandemia, ¿no? De 3 años normales, reales. Si tenemos esos 3 años de datos, está excelente. Podemos, ni siquiera vamos a necesitar de otro sistema similar para poder modelar. Con esa data ya podemos modelar en la ciudad. Ya podemos modelar y proyectar el modelo también. Ya va a servir. Y obviamente, mientras más años de datos tengamos, más preciso va a ser nuestra toma de decisiones a futuro. Va a ser más preciso. Por eso es que en Medellín sus cámaras empiezan a contar. Todas sus cámaras hacen los aforos. Ahora, en una central, nos mostraron en una central, no sé, unas 30, 40 pantallas en una pared, enfocando cierta parte de la ciudad, donde empiezan a aforar las mismas cámaras. Entonces tienen el aforo ellos a tiempo real, solamente tienen que actualizarlo cuando ellos quieren hacer una intervención en algún sitio. ¿Ya? Bueno, empezaremos aforando seriamente en tiempo continuo, 24 horas al día, 365 días al año. Aquí en Santa Cruz no se ha hecho. Los que dijeron que habían aforado hace 3 años eran, no sé si recuerdan, tal vez ustedes, en plena pandemia, cuando salíamos, habían unos de saquitos, en algunos lugares saquitos amarillos, eran 3 o 4 muchachos de saquitos amarillos que paraban en las rotondas. Habían estado pues aforando. Y con esos aforitos que hicieron, para mí no han pasado de 2 meses que han aforado, habían hecho su proyección, su planificación, todo, digamos, no, ni idea. Están pareando oxígeno, desde mi punto de vista. Eso, digamos, ¿no? Pero hay que verlo eso, ¿no? Se pudiera hacer un teleférico en la ciudad, por su planificación que tiene. Bueno, el tema de los teleféricos acá en la ciudad de Santa Cruz se pone un poquito complicado por la llanura, ¿no?
no es que no se pueda, se puede, pero estamos en desventaja con las poblaciones que tienen la topografía más adecuada para implementar teleférico. Entonces, en la misma ciudad de Santa Cruz tendríamos que hacer torres, ¿no? Tendríamos que hacer torres de un punto A a un punto B y ponerle quizás ascensores para poder tomar un teleférico, porque no vas a poner un teleférico a 20 o 30 metros de altura, ¿no? Tiene que estar a buena altura el teleférico. Entonces, ahí estamos un poquito, no estamos favorecidos para poner teleférico aquí en la ciudad. Y otro punto negativo es que el mantenimiento de un sistema de teleférico es muy caro para la cantidad de gente que lleva. En realidad, es un sistema de transporte de lujo, entre comillas. Es demasiado caro. El teleférico a la ciudad de La Paz le está costando demasiado mantener. No les alcanza ni para el aceite. Tienen que poner plata de otro lado para mantener esos teleféricos, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, no creo yo que sería un sistema de transporte en la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de La Paz sí lo han metido como un sistema de transporte que sí de verdad funciona, sirve, está bien. Vos llegás al aeropuerto, podés ir al teleférico y te vas, digamos, a la zona sur, pasándote de un teleférico a otro y llegas bien, con un costo bien bajo para el usuario. Pero el costo para la ciudad es demasiado alto. Y yo no sé con qué lo están compensando. En Medellín lo han integrado todo su sistema de transporte y ellos mismos lo volvieron a decir. Yo ya sabía que en La Paz el teleférico es demasiado caro. Y en Medellín le hicieron esa pregunta también al técnico y dijo, evidentemente, el más caro es el teleférico. El costo de mantenimiento del teleférico es demasiado elevado en comparación con los demás. El déficit que le genera el teleférico lo consiguen del metro. El metro le genera ganancia. ¿Ya? Acá creo que el teleférico no nos iría bien. Acá necesitamos metro y monorrieles, desde mi punto de vista, para el transporte masivo de personas, ¿no? Ok, creo que ahí quedaríamos, jóvenes. Nos vemos el día jueves, ¿ya? En el proceso de la clase pueden intervenir para que podamos charlar, ¿ya? No nos quedemos callados hasta el final. Que tengan un buen día. Nos vemos el día jueves. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.